El día pendientes de nuestro hijo no podemos evitar que coja algún virus, infección o que le suba la fiebre, pero cuando ya es muy alta, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? Nos lo van a contar, Luis. Sí, es muy importante, sobre todo los síntomas que pueda presentar el niño. En este caso estamos hablando de críos pequeños, de bebés que todavía están, bueno, pues gateando, no caminan. Y es muy importante el tema de la fiebre. Presten atención, no sin antes escuchar, yo creo que es una pregunta muy importante que nos lanzaban desde la calle en cuestión de la frente. Escuchen y comentamos. ¿Cuándo se considera fiebre en un bebé? ¿A partir de 37 o 38? Pregunta yo creo del millón, Carlos. 37 o 38. Por concepto, fiebre se habla cuando un niño o una persona adulta tienen 38 o más de temperatura. Ahí podemos hablar de fiebre. De 37,5 a 37,9 podríamos hablar de febrícula. Que la febrícula es un paso previo a la fiebre, puede ser que sí o puede ser que no. Entonces, esa sería la respuesta. Fiebre a partir de 38 grados. Aquí se abren muchas dudas, ¿no? El tema, bueno, síntomas de fiebre que pueda aparecer en un crío. Sudoración, me imagino, ¿no? Es importante primero saber si el niño tiene o no tiene fiebre, porque muchas veces nos comentan los padres que está caliente o le veo rojo, pero eso no significa que tenga temperatura. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es tomar la temperatura y constatar con un termómetro que tenga fiebre. En esos casos, en los críos, ¿dónde será mejor? Se recomienda que la temperatura sea rectal, porque nos da un valor más exacto de la temperatura real. Ahora en los servicios de urgencias pues tenemos de varios dispositivos que también nos sirven, sobre todo digitales, que nos pueden ayudar, teniendo en cuenta que para los niños más pequeños, sobre todo el tema de tomar la temperatura, que ahora se está dando mucho por los padres de comprar estos aparatos en el oído, pues no nos ayuda para nada, porque el oído del niño muy pequeño está poco desarrollado, por lo tanto no nos transmiten y nos pueden dar un falso resultado en cuanto se refiere a la temperatura. ¿Cómo podríamos bajar la temperatura del crío en casa? ¿Qué recomendaciones o qué orientación podría ser la idónea? Lo primero, trataríamos de quitar la ropa, el exceso de ropa que tiene el niño. Luego tendremos que ducharlo con agua tibia, que esté templada, que no sea fría ni muy caliente. Se recomienda muchas veces con una esponja o con una toalla pues pasarle por el cuerpo para tratar de que así físicamente el niño pierda el exceso de temperatura que tenga. Y lógicamente usar los antitérmicos que todos conocemos, como son el paracetamol y el ibuprofeno, que todos los padres deberíamos un poco saber cómo manejarlos, y los pediatras siempre nos insisten en eso. Yo creo, bueno, a mí me hacían incluso baños de alcohol, me echaban el alcohol para bajar la fiebre y meterme hielo debajo de los sobacos. Eso, bueno, puede ser recomendable para ya críos mayores, pero no lo tanto para los pequeños. No, hoy por hoy está contraindicado, independientemente de la edad del niño está contraindicado, porque lo que haríamos con ellos es bajar bruscamente la temperatura, con lo cual los efectos secundarios serían peores que el beneficio, insisto. Ahora está contraindicado. Una pregunta complicada para ti como eres médico. Y bueno, el tema de la fiebre, de decir, bueno, es que mi hijo tiene fiebre, tiene 38, un poquito más, hay que llevarlo a urgencias, es decir, ¿qué temperatura sería, entre comillas, por decirlo de alguna manera, alarmante para llevar al crío hasta urgencias? Es muy complicado decir cuál es el valor exacto cuando un niño tiene fiebre, si tiene 38, 39, para saber cuál es el momento exacto de llevarlo. Tiene que ser, o tenemos que tener en cuenta varios parámetros, porque muchas veces no por tener una temperatura muy alta significa que el proceso sea muy grave. Luis. Inclusive hay muchas patologías que con temperaturas normales o un poco bajas pueden ser de extrema gravedad. Lo más importante de aquello es tomar las medidas generales que hemos mencionado, tener al niño o que el niño tome un antitérmico y sobre todo ver el proceso evolutivo. Teniendo en cuenta que es una de las patologías, sino la que con más frecuencia se consulta tanto en urgencias hospitalarias de primaria y a nivel de pediatría, pues hay que tener en cuenta varios parámetros. Pues si hablamos de un cuadro febril de menos de 48 horas, generalmente son procesos autolimitados virales, que muchas veces inclusive no necesitan ningún tipo de tratamiento, pero cuando ya pasan ese periodo de tiempo, pues ya nos hacen pensar o sospechar de que el proceso es un poco más complicado. Puede haber algo.
que puede haber algo. Y también tenemos que tener en cuenta los síntomas acompañantes que pueda tener el niño. Si un niño tiene fiebre, independientemente, insisto, de cuánto sea el valor de la temperatura, pero el niño está consciente, está estable, está comiendo, está correteando, es decir, que no ha modificado su estado normal, por decirlo de alguna manera, pues eso nos haría pensar de que el proceso que tiene tampoco es tan importante. Pero si vemos a un niño letargado, que ha dejado de comer sobre todo, pues eso ya nos hace pensar de que el niño puede tener algo. Y lo más importante que yo recomendaría es cuando tenemos un niño muy pequeño, menor de 3 años, que presenta un cuadro febril, yo recomiendo que sea visto por un especialista. Muy bien, yo creo que ha quedado claro, y si no, siempre nos queda el beso de la madre en la frente, que eso, vamos, lo cura todo. O del padre, que por cierto, hoy es el Día del Padre, felicidades a todos los papás, incluyendo al mío. Susana, yo creo que te ha quedado clarito, ¿eh? Bien explicado, como no, Carlos, tenemos todo un experto. Y hay que hablar de muchas más cosas, golpes. Luego vamos a recuperar una duda también de la calle que tiene que ver con los golpes y también con las intoxicaciones, que se llevan los críos muchas cositas a la boca y a veces son tóxicas. Si os parecen unos minutos, regresamos.